Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Buenas noches para todos, chicos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener la charla acerca del enfoque del paciente con pancreatitis aguda. Em, Le damos la bienvenida al doctor Mateo Valencia, quien será pues quien nos dará la charla de hoy. Doctor, bienvenido y nada. Sí, Mate, te escuchamos bien. Súper. Bueno, muy buenas noches, chicos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Mateo, soy residente de segundo año de cirugía de la Universidad CES. Hoy pues estamos con esta charla de pancreatitis. La diseñé para que fuese un poquito interactiva. Son 4 momentos en los cuales van a haber unas preguntas que son anónimas, listo, pues para que estén tranquilos, para que participen sin ningún problema. La idea es que discutamos porque, en últimas, cuando uno habla de un enfoque una enfermedad tan compleja como la pancreatitis, siempre se va a dar cuenta de que la mejor forma de hacerlo es atreviéndose a pensar un caso clínico, a desarrollarlo y a evaluar cuál va a ser como la mejor estrategia. Entonces, para comenzar a hablar pues de este tema, lo primero que tengo es este casito clínico, ¿listo? Es una paciente femenina, tiene 56 años, vive en Medellín, consultó al servicio de urgencias por dolor abdominal intenso y múltiples episodios eméticos, se automedicó con buscapina sin mejoría, tras lo que pues asistió al servicio en el que ustedes están trabajando. Los antecedentes de esta paciente es hipertensa desde los 22 años, le hicieron una apendicectomía a los 13 años, alérgica a la penicilina, toma losartán, nunca había estado hospitalizada previamente más después de la apendicectomía y ocasionalmente consume licor. Listo. Este, esta es como la base de nuestra paciente. La enfermedad actual que construyen es una paciente de 56 años, se consulta por cuadro de dolor abdominal de 18 horas de evolución, epigástrico, sordo, con irradiación bilateral, acompañado de múltiples episodios eméticos. Después describen que fueron 8 de características biliosas. No tenía en ese momento, niega la presencia de hematemesis, diarrea, fiebre o síntomas urinarios. Al examen físico, estos son unos datos básicos. Ahí están los signos vitales, el peso, la talla. La encuentran diaforética, ictérica, con discretos crépitos en ambas bases pulmonares, un dolor de la palpación en epigastrio hipocondrio derecho y un signo de morbe que al médico le da la impresión de que estaba positivo. Listo, este fue es un casito de la vida real, listo, que me llegó a mí cuando trabajaba de médico general en el segundo nivel donde trabajé. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es eso, ¿qué diagnósticos diferenciales se les pueden ocurrir? Ahí en el enlace que está acá arriba, pueden participar o con usted pues QR que aparece acá. La idea es que solamente den diagnósticos, lo que se les ocurra y con base en eso empezamos la discusión. También si alguien lo quiere decir pues en el chat o lo quiere comentar pues hablándolo, lo puede hacer. Bueno, previo enfermedad péptica, abdomen agudo, coledocolitiasis, colecistitis. Bien, varias buenas respuestas. Tengo úlcera péptica, absceso hepático, enfermedad biliar, dispepsia, abdomen agudo. Listo. ¿Qué más se les puede llegar a ocurrir? Con eso, pues igual ya podemos empezar a trabajar. Entonces, realmente, cuando ustedes se enfrenten y a la hora de hacer un enfoque de un paciente que llega a un servicio de urgencias con dolor abdominal, lo primero que usted tiene que preguntar después de revisarlo es hacia qué voy a evaluar y hacia qué voy a enfocar todo mi trabajo como médico para llegar pues como a la respuesta, ¿cierto?
pensar en este cuadro clínico en una enfermedad de la vía biliar, obviamente, pues tiene mucho sentido. Estamos hablando de que una paciente que está ictérica, es una paciente que está taquicárdica. No sé si les voy a volver a poner los signos vitales. Estaba un poquito taquicárdica, la presión ahí como limítrofe, saturando muy límite también. También nos dicen que tiene algunos crépitos bivasales. Entonces, usted empieza por lo más claro. Si estamos hablando pues, de que un dolor abdominal es enfocar como una posibilidad, una colecistopatía. Después piensa en puede llegar a pensar y empezar a seguir hacia una pancreatitis, que pues, es el tema del seminario que tenemos hoy en día por la clínica que nos describe. Puede pensar en una neumonía basal porque está un poquito desaturada y tiene crépitos bivasales. Puede llegar a pensar en múltiples causas de dolor abdominal desde que van desde una víscera perforada, una obstrucción intestinal, porque ha estado vomitando mucho, no habla pues como que no menciona nada excepcional de las deposiciones, una isquemia mesentérica que también es una enfermedad grave, puede tener un cólico renal que también le puede generar mucho dolor, sin embargo ahí uno diría, bueno, no tendría mucho sentido que estuviera ictérica y podría llegar uno a pensar hasta en causas de medicina interna de neumonías o cetosis diabética. Entonces eso es como la primera gran pregunta, la primera cosa de un enfoque de un paciente siempre es empezar a mirarlo desde una forma amplia e irse hacia lo más concreto, ¿cierto? Como, pues muy bien para los que respondieron. Como vamos a hablar de pancreatitis, lo primero y sé que hay gente que está pues como en todos los niveles de formación, lo primero que vamos a hablar es un poquito de el páncreas, ¿cierto? Ahorita vamos a retomar el caso clínico. El páncreas, chicos, es un órgano retroperitoneal, es como una de las características más llamativas de él, es un órgano profundo en la cavidad abdominal, mide aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo, tiene 5 segmentos importantes, tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola y un proceso uncinado, ¿cierto? Por su interior discurre un conducto pancreático que va a desembocar casi siempre en la segunda porción del duodeno, uniéndose con la vía biliar en el esfínter de Oddi. Entonces, normalmente esa es la distribución normal. La parte de la irrigación arterial, el drenaje venoso, entonces realmente son múltiples arcadas que van a drenar. Vamos a ver que desde el tronco celíaco pues, es un órgano que es casi completamente irrigado por el tronco y por la arteria mesentérica superior. Las ramitas del tronco celíaco va a tener unas arterias pancreáticas, una arteria pancreática mayor, una arteria pancreática dorsal, que de alguna forma van a hacer una especie de anastomosis entre ellas mismas para dar como es la irrigación completa del páncreas. Y el drenaje venoso va a seguir un patrón similar a ese drenaje arterial, ¿cierto? Es muy importante nosotros entender que cuando hablamos de pancreatitis tener en cuenta primero su ubicación, hablamos de que es un órgano retroperitoneal, es importante tener eso presente, porque la clínica de los pacientes cuando hay inflamación del páncreas generalmente es un dolor que se va a ir hacia la espalda. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el dolor del paciente va a estar buscando o va a estar originado en algo que está muy posterior, muy dorsal, entonces es muy frecuente que esa sea la manifestación de adenocarcinoma cardinal, un paciente que tiene un dolor abdominal que se le irradia desde la espalda en cinturón, ahí mismo les tiene que prender las alarmas hacia la posibilidad de que sea una pancreatitis aguda, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de la fisiología del páncreas, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta varias cositas. Y es primero, el páncreas tiene dos funciones grandes. Obviamente, conforme ustedes vayan avanzando en sus rotaciones y en sus materias pues, en la universidad, se van a dar cuenta de que van a ver muchas veces, van a hablar de un páncreas endocrino con su función de regulación de la insulina, el glucagón, de todos esos procesos, digámoslo así, metabólicos, y un páncreas exocrino que está encargado de regular la absorción de los nutrientes, ¿cierto? Entonces el páncreas en su estructura anatómicamente hablando, entre el 80 y el 90% de la glándula van a ser unos asientos pancreáticos que van a ejecutar una función exocrina. Van a secretar unas sustancias, y esto es muy importante, que se producen en una forma que se llama enzimógenos, que son enzimas inactivas, y esas enzimas son muy potentes porque su función es precisamente facilitar la degradación de los alimentos que normalmente consumimos. Entonces salen ahí a la segunda porción del duodeno,
y empiezan a facilitar toda esa absorción. Entonces, la gran mayoría del órgano va a producir esas enzimas. Y hay un menor porcentaje que se va a encargar de producir las hormonas que también se van a ver comprometidas dentro de ese proceso inflamatorio, casi que como un coletazo, por así decirlo, dentro del espectro de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, entrando en materia y hablando de esta paciente, ya tenemos unos diagnósticos diferenciales, tenemos una primera aproximación. Lo que les pregunto ahora es, ustedes son médicos que trabajan en un segundo nivel de atención, ¿qué órdenes les gustaría pedirle a este paciente? Esa paciente que les llega a ustedes en urgencias, son los primeros que tienen un contacto con ella. ¿Qué exámenes, qué imágenes, qué medicamentos, qué le quieren? Bueno, los medicamentos, si quieren, déjenlos más adelante, pero por ahora, entremos en eso. ¿Cómo quieren estudiar a esta paciente? Lipasa y amilasa, una respuesta muy interesante. Lipasa solita, muy bien. Gases arteriales, sí. Los segundos niveles, en mi segundo nivel teníamos gases, es cierto. Electrolitos, bueno, amplio, hay muchos electrolitos. Hemoleucograma, fundamental, importante, sí. Por ahí también están repitiendo la lipasa, muy bien. Navia oral, líquidos de mantenimiento, ecografía de vías biliares, lipasa, reagrantes, ecografía de vías biliares. En los segundos niveles hay en muchos ecógrafo y radiólogo que la haga. Reactantes, listo, bilirrubina, fosfatasa, muy bien. PCR, algunos se anima a decir por qué. Algunos se anima a prender el micrófono y decir, vea, profe, yo le pediría esto y digámoslo así, explicar su respuesta. Porque todo lo que estoy viendo está muy bien. Realmente no hay respuestas equivocadas. Listo, es muy importante que entiendan eso. La idea es que acá se sientan tranquilos de si se van a opinar, este es el espacio donde nadie los va a juzgar por lo que opinan. Perfil hepático, bueno, muy bien, eco de vías biliares, sí. Listo. PCR, excelente. Entonces voy a irme hasta esta primera respuesta que me pareció muy interesante, porque aquí yo veo dos cosas diferentes. Veo que una persona me dijo, vamos a pedir lipasa y amilasa, otra persona me dijo, va a pedir lipasa, otra persona me dijo, va a pedir amilasa, ¿cierto? Eso obedece obviamente a esa sospecha diagnóstica de pancreatitis. Hablamos de unos gases cuando hablamos de un paciente que tiene una disminución de la saturación, que queremos ver pues cómo está su equilibrio base, que digamos nos estamos poco tranquilos con su estado actual. El hemograma, fundamental el hemograma en un paciente que estamos sospechando el estudio general del dolor abdominal, casi siempre, yo creo que casi en todas las ocasiones va a incluir un hemoleucograma. Fosfatasa y bilirrubinas son importantes dentro del estudio de esa ictericia que vimos que tenía la paciente. La PCR es muy importante y va a ser muy importante ahorita más adelante cuando hablemos un poquito más de la forma en la que se estudia la enfermedad. Me gusta mucho esta respuesta de la radiografía de tórax, muy importante, chicos. La radiografía de tórax, digamos que uno muchas veces la puede llegar a pasar por alto, y tanto en el enfoque del paciente con un dolor abdominal que se está sospechando una perforación de una víscera como una úlcera péptica perforada, es una medida rápida y que en un nivel, segundo o primer nivel de atención, les puede llegar a brindar muy, muy buena información. ¿Listo? Hay que saberla interpretar, obviamente. Eco de vías biliares, súper importante. Por acá tengo fosfatasa, STLT, GGT. Bueno, muy bien. Creatinina está contrastada. Bueno, está contrastada también. No todos los segundos niveles tienen TAC contrastada. En el que yo trabajé, sí había. Bueno, entonces, vamos a quedar con esas respuestas ahí y ahorita más adelante los vamos a repasar. La idea ahora es entrar a hablar un poquito de la enfermedad. Entonces, la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, ¿cierto? O sea, que lo definieron en la Convención de Atlanta por allá en 1992. Se ha mantenido y se ha hecho muchos estudios y ha cambiado mucho tanto el manejo como, digamos, la forma en la que usted la estudia, pero la definición ha sido casi siempre la misma. Es una enfermedad que viene creciendo mucho. Yo había hecho esto, pues la primera vez que expuse pancreatitis fue como médico general y en ese momento la incidencia estaba por ahí en 35 a 50 casos por 100.000 personas año. Vemos que ya ahora hablamos de casi 140 casos por 100.000 personas año. Eso es un incremento muy significativo. Epidemiológicamente se debe primero a la epidemia de la obesidad, segundo a que cada vez uno pues se estudia más la enfermedad, se descubre más la enfermedad
hay más acceso a un perfil pancreático que antes usted en los segundos niveles puede que inclusive no lo encontrara, y eso aumenta también la posibilidad de hacer un diagnóstico certero. Tiene una alta cantidad de reingresos hospitalarios los pacientes con pancreatitis, dependiendo del curso de la enfermedad que cojan, que ahorita vamos a hablar también un poquito más de eso. Van a tener muchos, se van a volver pacientes que van a consultar mucho, y si de alguna forma no se ha resuelto la causa de la enfermedad, puede que el paciente empiece a presentar pancreatitis recurrente y pancreatitis a repetición. Y que les quiero, esto me parece fundamental, es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, o pues realmente en algunos casos y en algunos contextos una mortalidad de hasta el 20% es una mortalidad muy alta. No es que la mayoría de los pacientes van a caer en una pancreatitis severa y van a fallecer, pero vea, la experiencia es que el paciente que usted de pronto al principio menos se lo espera, más fácilmente se le complica porque no le están poniendo cuidado, y ese es el que se muere, porque la enfermedad es una balanza, es mantener un equilibrio, y si usted de alguna forma se les ajusta, el paciente puede coger por ese camino de la letalidad. Esos criterios diagnósticos los tenemos desde ese consenso. Son tres y es muy importante que los tengan presente. No tiene que cumplir los tres, tiene que cumplir dos de esos tres criterios. Una clínica, unos paraclínicos y una imagenología que sea compatible con pancreatitis. De la clínica es esa: un dolor abdominal, epigástrico, un hipocondrio que se suele irradiar hacia la espalda, que tenga episodios eméticos asociados. Casi siempre los pacientes con pancreatitis son pacientes que tienen múltiples episodios eméticos. La elevación en los paraclínicos de la amilasa o la lipasa hasta 3 veces por encima del límite superior del laboratorio. Lo de las 3 veces es algo que está también desde esa época, y es muy importante que lo tengan presente porque la amilasa y la lipasa se pueden llegar a elevar por otras causas diferentes a la pancreatitis. Entonces usted en algunas revisiones se va a encontrar que los pacientes no, pues tenían una elevación discreta de la amilasa y la lipasa, no se sabía de pronto cuál había sido la causa, se enfocó como una pancreatitis y era pues otra cosa diferente, listo. Sabemos que la amilasa, la amilasa, por ejemplo, también se produce en las glándulas salivales. Hay ciertos tumores que pueden favorecer la producción de esas enzimas. Entonces es importante tener presente esa posibilidad de que haya algunas otras patologías, algunas otras causas de esas elevaciones, listo. Y lo de los hallazgos de imagenológicos compatibles con pancreatitis, realmente es infrecuente que usted llegue a tener el diagnóstico por la imagenología en los primeros niveles de atención, segundo y primer nivel de atención, porque la ecografía, que muchas veces es la primera imagen a la que el paciente va a tener acceso, no es tan buena para encontrar signos o directos de pancreatitis. Normalmente la reservamos para otra cosa. La etiología, vamos a ver que esto también ha cambiado mucho con los años. Hay series que mencionan que la etiología por cálculos de la vía biliar es hasta el 70%, pero según la población en la que ve, según la incidencia en la que la incidencia de alcoholismo en la población, eso se empieza a equiparar un poquito. Y vemos que hoy en día la mayoría de las revisiones hablan de un 42% de los casos asociados a cálculos de la vía biliar, 25-40% según en los pacientes que cumplen el criterio de consumo de alcohol. Hay hasta un 20% de pacientes en los cuales no se va a lograr identificar una causa de la pancreatitis, y eso es muy importante porque esos pacientes no son pacientes que uno pueda, o de hecho las guías nos dicen: no se quede tranquilo con un paciente al cual usted no le encontró una causa de la pancreatitis. Sígalo estudiando, sígalo buscando, porque hay que llegar al quid de la situación. Los pacientes que vienen, por ejemplo, en contexto de pancreatitis post procedimientos, post CPRE o CEPRE, vamos a ver que son pacientes que ese sitio de una asociación muy fácil, es como: doctor, me dieron ayer una CEPRE y hoy estoy vomitando con dolor, estoy maluco. Esos pacientes tienen una tendencia muy importante a la gravedad del cuadro clínico. Hay pacientes en los cuales usted va a encontrar pancreatitis por hipertrigliceridemia, pero no es un paciente que tenga 200 triglicéridos, 300, 400, 500, no. Normalmente hablamos de pacientes que tengan unos triglicéridos por encima de 1000, y realmente nosotros como futuros cirujanos y gente que le gusta la cirugía general, nosotros poco vamos a tener que ver con los pacientes que tengan una pancreatitis alcohólica o una pancreatitis por hipertrigliceridemia, ¿cierto? Porque casi siempre en ese caso ya vamos a encontrar
que hay que empezar a buscar y a apoyarnos en otras especialidades que nos van a estar ayudando con la respuesta acerca de cuál es la causa y cuál es la forma de manejar este paciente. El curso de la enfermedad es muy interesante porque esto sí lo tenemos también muy claro. Nosotros, desde el momento en el que usted tiene el inicio de los síntomas, la enfermedad va a tener varios momentos que como médicos tenemos que estar supremamente pendientes y estar haciendo las cosas indicadas para el momento en el cual se encuentra el paciente. Entonces, empezaron los síntomas y usted va a tener, digamos que sí, el mismo paciente independiente de la severidad de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? El espectro se divide en dos. La pancreatitis edematosa intersticial, que es digámoslo así, la presentación más benigna de la enfermedad, que es la que está acá arriba, y la pancreatitis necrotizante. La inflamación puede ser generalizada, confinada y resolverse, o puede ser generalizada, potente y generar una necrosis del tejido pancreático que va a generar un cambio en la forma en la que lo vamos a evaluar. Entonces, usted sabe, el primer contacto que tiene con el paciente va a ser acá. Cuando el paciente llega y le dice, doctor, vea, tengo tantas horas de síntomas, que no son pacientes que se suelen quedar en la casa porque es una enfermedad que es bastante molesta. Y en este primer contacto, que es el momento donde usted como médico se va a enfrentar a él, usted va a empezar a pensar cuál va a ser la forma de definir cuál es la presentación en la que se encuentra el paciente y cómo voy a evitar que ese paciente caiga en una falla orgánica persistente, que es lo que me va a confirmar o me va a definir la pancreatitis grave, ¿cierto? No no estaría bien dicho yo decirle a un paciente en este momento que tiene una pancreatitis grave, porque yo la pancreatitis grave solo la puedo definir después de las 48 horas de tener al paciente, de tenerlo dentro de la institución, de estarlo estudiando, que ahí es donde yo lo voy a definir. Porque la pancreatitis severa o la pancreatitis grave se define como una falla de órgano persistente más allá de las 48 horas. Después de que usted tuvo ese primer contacto, empezó a manejarlo y realmente lo pudo estudiar bien. Entonces, ¿una pancreatitis necrotizante necesariamente severa? No necesariamente, porque el paciente puede tener una necrosis, pero puede responder bien a los manejos que le estamos haciendo y va a configurarse como una pancreatitis moderadamente severa, que es la clasificación leve, moderadamente severa y severa, ¿cierto? La pancreatitis hematogenesa intersticial puede ser una pancreatitis severa, puede llegar a ser una pancreatitis severa. No es tan frecuente, pero puede llegar a serlo, ¿cierto? Y esto que ustedes ven acá es la forma en la que nosotros vamos a definir cuál es el espectro que tenemos y se van a configurar cuatro fenómenos muy importantes, que son la colección de fluido peripancreático agudo y la colección de fluido necrótico agudo. Ahí, en el primer momento de contacto con la enfermedad, eso es lo que yo voy a tener. Después, a las 4 semanas, después de 4 semanas de yo tener ese paciente, vamos a definir si el paciente tiene se forma un fenómeno que se llama un pseudoquiste, que ahorita lo vamos a ver, o una cosa que se llama una necrosis encapsulada, que también ya más adelante vamos a ver, ya lo van a entender un poquito más. ¿Listo? Entonces, en este momento yo lo que tengo que hacer es pedirle al paciente, es diagnosticarlo. ¿Listo? Ahí le pido la amilasa o la lipasa. ¿Listo? No es necesario pedir las dos. Se ha estudiado muchas veces si hay mejoría en el rendimiento diagnóstico usando ambos paraclínicos y se ha visto que lo único que hacen es aumentar los costos al sistema de salud. Entonces, una de las dos. Ah, profe, yo solo tengo amilasa. Pida la amilasa. Ah, profe, que acá en la clínica usamos lipasa. Pida la lipasa. Ah, profe, es que en la literatura encontré que según el tiempo de los síntomas, entonces yo voy a pedir una y voy a pedir la otra. Eso está escrito. Está escrito que la lipasa tiene, digámoslo así, permanece elevada más tiempo. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene más días de síntomas, sería mejor estudiarlo con una lipasa que con una amilasa. Pero generalmente, cualquiera de las dos que usted pida le va a dar la respuesta que quiere. ¿Listo? Entonces, aquí usted estudia, usted la enfermedad, le busca la causa, empieza a buscar la causa, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, predice qué tan grave cree usted que va a ser ese paciente con base en algunas variables que se evalúan clínicamente, paraclínicamente, que ya las vamos a ver, y después
ya va a definir, de alguna forma, mirando casi que en retrospectiva, mirando como en este espacio más o menos después de las 72 horas, usted va a definir que cómo está el paciente imagenológicamente. ¿Listo? Que estamos acá hablando de el uso de las tomografías. ¿Listo? Entonces, la predicción de la gravedad es, digamos así, una vez usted hace el diagnóstico, usted tiene que saber dónde va a ubicar ese paciente. Si se va a quedar con él en el servicio de urgencias en el segundo nivel, si lo va a remitir a un tercer nivel de atención, si está en un tercer nivel de atención, si le va a decir que por favor se lo admitan a una unidad de cuidados intensivos, si no es necesario, solamente pues, con que lo vea el cirujano y defina de pronto cuál es la conducta a seguir, usted va a estar tranquilo. Y para eso se han inventado muchísimas cosas. Entonces, voy a avanzar y después me vuelvo. Se, se usaba y se usa, todavía se usa mucho, múltiples puntajes para hacer esto que se llama estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo puede ser con paraclínicos que van de la parte de laboratorio y la clínica del paciente, que son estos que están acá arriba, paraclínico o una score imagenológico, que son estos dos acá, o que son el Baltasar y el CTSI. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen las últimas guías? Las últimas guías de pancreatitis que salieron el año pasado. Que no hay uno de esos scores que pueda recomendarse de alguna manera fuerte sobre los criterios de SIRS, el estado de respuesta inflamatoria sistémica del paciente al ingreso a las 48 horas, ver cómo se comporta, y combinado con medición de PCR o interleuquina 6, pero la interleuquina 6 nosotros no la medimos pues de rutina, no está en nuestras instituciones, pues por lo menos nunca en la vida me he visto un reporte de una medición de interleuquina 6 para un paciente con pancreatitis. Entonces normalmente lo que nosotros hacemos es lo que nos recomiendan las guías, y con base en las guías actuales usted debería usar los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la PCR y la orden de PCR para, tanto al ingreso como a las 48 horas, definir si su paciente está con falla orgánica persistente y si va a coger ese curso de pancreatitis severa o pancreatitis grave. Algunos factores de riesgo que se asocian a ese curso nocivo de la enfermedad: la edad, la obesidad, bueno, inclusive el sobrepeso, porque es el índice de masa corporal por encima de 25, el índice de comorbilidades de Charlson, el aumento de la grasa visceral, el aumento en los triglicéridos. Sin embargo, no es de rutina que usted va a estar buscando, por ejemplo, el valor de los triglicéridos. Eso no es necesario hacerlo de forma rutinaria. ¿Listo? Entonces, ustedes, y el mensaje que quiero que se lleven es: estos son muy útiles, van a ver que todavía los usan en casi todas partes, especialmente el Apache 2. El Apache 2, que hago un paréntesis, no es un score que se diseñó para pancreatitis, es un score que se diseñó para mortalidad en UCI, pero que se ha extrapolado para la pancreatitis. Entonces, normalmente dicen que cuando un paciente tiene una Apache mayor a 8, es un paciente que va a tener una mayor mortalidad, mayor riesgo de pancreatitis severa. El BISAP, que es uno muy sencillito que se usa, es el Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis, que es un score que tiene muy buena sensibilidad y solo mide 5 cositas. Les traje estos dos solamente porque realmente son los que más se van a encontrar. Y el otro que se usa mucho es el Marshall modificado, que es realmente medir tres variables, que son CIS, creatinina y creo que la PAFI. Y ya con eso usted define si el paciente está o no está en falla de órgano, tanto al ingreso como a las 48 horas. ¿Listo? Entonces, de la mano de estos scores es que se ha estudiado las fuentes compañeras con tantos paraclínicos como los que se pedían antes. ¿Listo? Pausa. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, Nati está alzando la mano. No. Sí, no, 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 listo. Súper. Entonces, voy a continuar. Entonces, yo les dije ahorita, cuando hablaba del curso de la enfermedad, que ustedes iban a enfrentarse a un escenario en el cual hablamos de una colección de fluido peripancreático agudo y una colección necrótica aguda como los primeros dos, digamos así, aspectos de presentación de la enfermedad. Y después, a las 4 semanas, cuando usted tiene esa colección ahí en el rectoperitoneo, pues que está de alguna forma libre, siendo un líquido libre, a las 4 semanas esa colección va a formar una cápsula.
Y entonces ahí la colección de fluido peripancreático aguda se convierte en un pseudoquiste si no resolvió, y la colección necrótica aguda se encapsula y se forma, se llama WON o Walls of Necrosis o necrosis encapsulada. Entonces, les voy a mostrar cómo se ve. Yo cuando estaba más chiquito pensaba que la tomografía era una cosa imposible de aprender a leer, pero no, ya soy convencido de que uno sí puede aprender a ver cositas en tomografía. Entonces les voy a mostrar, estos son casos que saqué de Radiopedia, donde se ven ciertos cambios en el páncreas y que precisamente muestran lo que les quiero, yo que les quiero mostrar. Entonces, por aquí, ahí vemos el hígado, ¿cierto? Ahí se ve la cámara gástrica. Y aquí, no sé si se logra ver lo que estoy señalando, pero yo lo señalo por acá, ya acá. Este es el hígado, antes se veía la cámara gástrica que estaba por acá encima. Este es el páncreas. Normalmente se ve así, ¿listo? Esta es la arteria aorta, por aquí uno empieza, si uno hace un seguimiento juicioso, empieza a encontrar como los vasitos que van a estar dando la irrigación. Y este es el páncreas. Normalmente uno lo ve muy adosado a los vasos, ¿cierto? Y digámoslo así, que se ve como sucio, ese es el líquido, esa colección de fluido peripancreático, pero en este caso es un líquido que se escribe de una manera bastante homogénea, ¿cierto? Entonces, uno ahí ve que el páncreas está, en este caso se ve grueso, se ve grande, no es normal verlo, digamos así, tan grande, a veces es mucho más delgadito en los pacientes que uno tiene inflamado. Con ese, llamémoslo así, coloquialmente, eh, digámoslo así, sucio alrededor. ¿Listo? Eso tiene un nombre técnico, ¿cierto? Me escapa en este momento. En la grasa. Bueno, ahorita me llegará el nombre. Estriación. Aquí me sapearon. Estriación de la grasa. La grasa se ve así sucia, se ve estriada. Esa grasa estriada normalmente es un marcador de inflamación. Aplica para todo. Aplica para apendicitis, pielonefritis, colecistitis. Cuando usted vea que la grasa se ve así, ahí hay un proceso inflamatorio. Ya es para usted y su ojo clínico evaluar cuál es el cambio o qué es lo que están viendo. Entonces, esa es la primera, la colección de pancreático agudo, digámoslo así, la más leve de las 4 presentaciones. Después vamos a pasar a un pseudoquiste. El pseudoquiste lo que es esa colección de fluido peripancreático agudo que se encapsula, ¿cierto? Entonces, al encapsularse esa colección de fluido peripancreático agudo, se forma esto. Ustedes, eso no es normal. Cualquiera que vea una tomografía sabe que ahí hay una bola gigante llena de líquido. Eso no se encuentra normalmente en un paciente. Usted sabe que ese es un paciente que hace 4 semanas tuvo un proceso de pancreatitis aguda y ahora está haciéndole el seguimiento imagenológico y ya se encuentra esta gran masa. No siempre son así de grandes. Van a ver que van a encontrarse pseudoquistes pequeños, pseudoquistes de los que no hay que hacerle ninguna intervención, o pseudoquistes que están condicionando una sintomatología de obstrucción, tanto de la vía biliar como del tracto gastrointestinal, porque usted tiene esto, se comporta como un tumor. Así no sea, vea con los ojos de la fe y creyéndome lo que le estoy diciendo, el contenido de ese líquido es muy homogéneo. Ahí usted no ve detritos, ahí usted no está viendo nada. Eso es una colección estéril, ahí no hay infección, ahí ya no hay, ya usted no logra observar un gran proceso inflamatorio asociado, solamente está viendo una bola de líquido muy grande después de que un paciente tuvo pancreatitis, que si es sintomática, que si siguió creciendo, hay que intervenir. ¿Listo? Hay que hacerle algo para sacar ese líquido y ayudarle a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Listo? Ahora les cambio por esta, que es la colección necrótica aguda. Entonces, ya uno mira aquí, quiero que le pongan mucho cuidado al páncreas. ¿Listo? Este es el páncreas. Y en la mitad del páncreas se configuró una necrosis pancreática, ¿cierto? Es una necrosis que de alguna forma se comporta como ese cosito negro que se veía ahí, no sé si lo logran ver bien, en toda la mitad del páncreas. Ahí cuando nosotros vemos eso en la tomografía, inmediatamente nos hace pensar
en que se trata de un paciente con una pancreatitis necrótica. ¿Listo? Si yo no veo que ese contenido se me haya encapsulado, sino que todavía lo veo libre, suelto, inclusive pues como limitado al páncreas, ahí yo todavía no estoy hablando de un encapsulamiento, solamente que está ahí su colección de líquido con un componente de necrosis asociado. Acá en este plano de ahí tal se ve mucho mejor, véala cómo se ve así. Eso ahí no tiene una pared, no tiene algo estructurado que te permita decir, ah, mira, hay una cápsula formada, entonces todavía no es claro cuál va a ser la forma en la que se va a intervenir. La idea es que cuando usted se enfrente a ese paciente, haga todo lo posible para evitar que llegue a una pancreatitis severa. ¿Listo? Eso es lo que queremos evitar. Y por último, la necrosis encapsulada. Entonces, la necrosis encapsulada es un fenómeno similar al del pseudoquiste pancreático, pero aquí ya van a empezar a ver que el líquido dentro del quiste no es homogéneo, no es un líquido que sea del mismo aspecto. Si ven ahí en la parte más superior de ese líquido, ahí hay una parte que es más oscura. Uno ahí habla, ahí hay detritos, inclusive ahí se nota que se logra como sedimentar un poco esos detritos dentro de esa estructura. Y ahí lo que tenemos que definir es, primero, si es una necrosis encapsulada estéril o si es una necrosis encapsulada infectada. ¿Listo? Que eso es muy importante ya pues para el manejo, pero de pronto para el médico general y para ustedes que están empezando puede ser un poco más convulso, un poco más difícil de entender. No es necesario que salgan dominando ese manejo de las complicaciones de la pancreatitis. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ya revisamos esas órdenes que le pidieron, ¿cierto? Volvemos a ver las órdenes que le habían pedido a nuestro paciente y esos paraclínicos son los que normalmente se solicitan. En este caso, a este paciente puntual, que les dije pues, que era un caso de la vida real, estos fueron los paraclínicos que le pidieron. ¿Por qué puse pues en paréntesis la amilasa? Pues porque realmente lo que les decía ahorita ustedes pueden pedir porque a las dos no se vayan con la imagen o el concepto de que tiene que ser una o tiene que ser la otra específicamente. ¿Listo? Entonces, estos son los resultados paraclínicos de ese paciente, listo, de los exámenes que ustedes le pidieron a ese paciente. ¿Qué les llama la atención? ¿O qué me llama a mí la atención? Me llama la atención la PCR, ¿cierto? La PCR está bastante elevada. Tenemos una PCR de 31. Tenemos una lipasa de 1423, está alta. El límite superior de la lipasa es 80. Normalmente creo que está por los rangos de los 80. Entonces, cuando se tiene pues, por encima de 300 ya se considera elevada. La bilirrubina total está elevada y está más elevada la bilirrubina directa. La función hepática en este caso la describen normal, ¿sí? Tenemos una creatinina limítrofe, un boom que está un poquito alto también, la glucosa también parece estar un poquito elevada. Tenemos una paciente que está discretamente acidótica, una acidosis metabólica leve, ¿listo? Le pidieron una ecografía, la ecografía nos muestra esto, dice que tiene una colelitiasis sin signos de colecistitis, no ven dilatación de de las vías biliares y no se logra visualizar en el PAN. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que usted tiene, eso es lo que ustedes le pidieron. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, acá yo quiero que me propongan ya manejos de este paciente. ¿Qué les gustaría hacerle? ¿Qué le van a colocar? ¿Qué medicamentos quieren utilizar? Si simplemente quieren decir un grupo específico, pongan qué grupo. Si tienen idea de qué dosis les gustaría utilizar, por favor, colóquenla. No, como les dije, acá no vamos a buscar y vean, es completamente anónimo. ¿Listo? Les voy a dar un tiempito para que respondan. Bueno, y con las manitos, la idea es que digan si están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que dice ahí. Solamente pongan, pues, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Eso no, tampoco va a decir quiénes son, pues. Punto 5 cc, kilo-hora, supongo yo. Pero, líquido de analgesia.
lactato 1.5 kg, muy bien, nada vía oral, reposición de líquidos, metoclopramida, ondansetron con disponibilidad, manejo expectante, hidromorfona, muy bien, me gustan esos manejos, están buenos, me disculpan. Metoclopramida, sí, muy importante. Claro, es importante, nosotros tenemos que considerar siempre el antiemético porque el paciente llega vomitando y llega vomitando mucho, listo. Es importante que también lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar del manejo de la pancreatitis. ¿Listo? Eh, me llamaron, entonces no sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, creo que sí. Entonces, el tratamiento de la pancreatitis aguda. Pues el tratamiento de la pancreatitis aguda vamos a tenerlo, de alguna forma lo vamos a enfocar en tres pilares. ¿Listo? Primero, la monitoría de las funciones. Segundo, la terapia de soporte hídrico, la analgesia y la nutrición. Y lo tercero, la búsqueda de complicaciones. Entonces, el paradigma del manejo de la pancreatitis ha cambiado mucho. La primera vez que yo leí este tema fue pues por allá en 2016, 2017. A nosotros nos decían que usted tenía que ser agresivo con la terapia de líquidos. Y hablaban de 15 a 20 cc kilo de líquidos, bolos muy altos, líquidos de mantenimiento muy altos. Entonces el paciente usted lo hospitalizaba y lo dejaba casi que 150 cc hora de líquidos. Y los pacientes, no es que todos les fuera mal, pero había algunos pacientes que desarrollaban obviamente el fenómeno de sobrecarga. Listo, eso pasa y eso pasaba mucho. Hubo un momento, hace por ahí unos 3, 4 años, que un grupo publicó el estudio Waterfall. Y el estudio Waterfall decía, vea, estudiamos ambos grupos y les asignamos, eso fue un RCT muy bacano, hicieron a un grupo de pacientes con que les daban líquidos a altas dosis y un bolo alto en caso tal de que hubiese hipovolemia, y a otro grupo les daban unos líquidos moderados. Y tuvieron que exterminarlo porque se dieron cuenta como el 20% de los pacientes del grupo de los líquidos agresivos estaba desarrollando complicaciones asociadas a la sobrecarga hídrica. Entonces lo suspendieron y desde ese estudio, digámoslo así, se obtuvo una evidencia buena para nosotros modificar la forma en la que hacemos el manejo de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen, primero, hay evidencia, digámoslo así, fuerte o de moderada calidad que hablan de que debe utilizarse lactato de Ringer o Harman por encima de solución salina normal, ¿sí? Aparentemente eso se asocia con un efecto antiinflamatorio pues, que tiene este lactato de Ringer. No está muy claro ni muy dilucidada la forma de acción, pero sí está claro que se recomienda esa solución de Ringer. La tasa se cambió, pues ya hablamos de que la infusión debe ser esa que dieron, pues los felicito, 1.5 cc kilo hora, y en caso tal de que usted tenga un paciente con hipovolemia, entonces usted le da un bolo, ¿cierto? Y las guías son muy claras en recomendar un bolo de 10 cc kilo, ¿sí? Para ese paciente que tiene signos de hipovolemia o hipotensión. La idea es que usted haga una meta, una reanimación guiada por metas, y siempre estar buscando mantener una buena presión, monitorizar muy de cerca la diuresis. Si usted ve que su paciente usted le está colocando líquidos, pero no está respondiendo de la parte renal, entonces se va a favorecer esa sobrecarga hídrica, ver cómo responden los azoados, ver cómo responde la hemoconcentración en esos pacientes. La analgesia es muy importante, es fundamental. Ustedes no les tocó, pero cuando en la universidad me hablaron a mí por primera vez de la pancreatitis, nos decían que uno tenía que tener mucho cuidado con los opioides porque había un efecto paradójico en el cual aumentaban la presión del esfínter de Oddi y con eso aumentaba los síntomas de la pancreatitis. Eso se descubrió que era algo realmente, pues que no era aplicable a la vida real y hoy en día se utiliza y se deben utilizar AINES y opioides según la gravedad y la intensidad del dolor del paciente para usted definir cuál va a ser la estrategia que va a utilizar para abordar, ¿cierto? Entonces son esos. En algunas ocasiones, digamos que con esas
tres cositas importantes de los líquidos, usted ya va a darle, va a buscar llevar a su paciente a las mejores condiciones de entre esas primeras 48 horas, que son las cuales, digamos, son las más críticas del curso de ese paciente. No todos los pacientes van a responder. Hay pacientes que usted les puede dar el manejo perfecto, tenerlos en la mejor UCI del mundo, e igual su enfermedad va a ir hacia el curso de la severidad. Entonces es muy frustrante cuando uno como parte de un equipo tratante se enfrenta a estos pacientes porque usted sabe que el paciente, usted lo ve empeorando, usted lo ve empeorando, usted lo ve empeorando y usted no tiene nada más que hacerle. Entonces es frustrante, pero es muy importante que pues, uno controle esa frustración. Cuando el paciente tenga una falla orgánica, que se pues, calcula con ese es porque les dije el Marshall, o usted tenga unos signos de una pancreatitis infectada, una necrosante infectada, haya signos de hemorragia interabdominal o un fenómeno que se llama una fístula, son pacientes que tienen indicaciones claras de ser pues, de tener un ingreso a UCI. En nuestro contexto van a ver que si el paciente de pronto también está el ojo clínico, juega un rol muy importante, usted de pronto que no cumple los criterios, pero usted que es un paciente muy frágil, un paciente muy enfermito, usted prefiere que vaya a la unidad de cuidados intensivos. Y hay un grupo de medicamentos que tiene rol en algunas circunstancias muy específicas, que son los antibióticos. Entonces, usted no le va a dar antibióticos de rutina a los pacientes con pancreatitis. Listo, eso es el primer mensaje. No se le dan antibióticos de rutina a los pacientes con pancreatitis. A menos de que, primero, usted logre documentar que hay una infección de esa colección de líquido que tiene el paciente, tanto cuando está encapsulada como cuando no. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que esa colección está infectada? Lo más normal es que sea a través de las imágenes, que haya signos imagenológicos de infección. Usted ve burbujas de gas dentro de esa colección. Cuando usted tiene esas burbujas de gas y le dicen, vea, hay signos de pancreatitis infectada, ahí usted dice, listo, vamos a colocar el antibiótico. No es solamente, no es que es que tiene una PCR 30, está muy alta, hay que poner antibióticos. No, lo ideal es que sea dirigido únicamente cuando usted descubra que hay una infección de esa colección. O que, y esto pasa, el paciente tenga la pancreatitis y además usted encuentre signos de colecistitis o signos de otra patología infecciosa que requiera manejo antibiótico. Que eso pasa, hay pacientes que son muy enfermitos y llegan con el cálculo que le tapó la vía biliar y le dio la pancreatitis y además le dio una colangitis, porque así es, así hay gente que no se ganó la lotería y les va muy mal. Y esos pacientes tienen indicación de antibiótico. El soporte nutricional, que también me lo comentaron, esto es fundamental, eso también se estudia demasiado. ¿Cuándo le voy a dar alimentos a mi paciente? Entonces, lo ideal es siempre buscar darle alimento. Si el paciente está vomitando, pues no le va a dar nada vía oral, porque está vomitando, ¿cierto? Si el paciente ya dejó de vomitar, tiene apetito, usted le empieza vía oral, dice, vamos a darnos comida. Si el paciente come y vuelve a vomitar y empieza a ponerse maluco, entonces usted dice, no le puedo dar comida, vamos a darle nutrición enteral. Listo. No es mejor la nutrición enteral a la alimentación vía oral, pero sí es mejor que nada vía oral. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama la translocación bacteriana. Cuando usted tiene un paciente con una inflamación y lo deja sin vía oral, la mucosa de la vía digestiva se empieza a volver permeable al paso de bacterias. Y esa colección que yo ya sé que mi paciente tiene, que está en el retroperitoneo por allá libre de todo mal, se traslocan las bacterias, se sobreinfectan y entonces el paciente se va hacia el lado de la severidad. Entonces, idealmente, sonda enteral. Hay estudios que han evaluado la sonda nasogástrica versus la sonda nasoyeyunal. La sonda nasoyeyunal, no sé si alguna vez han visto una, es una sonda que es mucho más larga, obviamente. En ocasiones hay centros pues, que la ponen los endoscopistas. Bueno, no es mejor la sonda nasoyeyunal que una sonda nasogástrica. ¿Listo? Entonces usted le puede dar la sonda nasogástrica. Y digámoslo que si por algún motivo fue imposible, ya usted piensa, bueno, vamos a darle nutrición parenteral, pero la nutrición parenteral nunca va a ser mejor que la vía enteral. Entonces, siempre es muy importante que ustedes tengan eso cuando se enfrenten a estos pacientes. Primero, lo voy a hidratar. Segundo, le voy a controlar la analgesia, le voy a controlar el vómito. Y tercero, necesito que esta persona esté comiendo lo más rápido posible. Y yo quiero que coma y que coma una dieta baja en grasas
lo más rápido posible. ¿Listo? Hay otra intervención que es muy importante, que es la CEPRE. ¿Listo? La CEPRE, para los que de pronto no saben qué es una CEPRE, la CEPRE es una herramienta, es una herramienta terapéutica endoscópica en la cual a través de, pues, de la vía digestiva se llega hasta esa segunda porción del duodeno, hasta el sitio donde drena la vía biliar y el conducto pancreático. Y en caso tal de que haya un cálculo que esté ahí, que esté impactado y el paciente tenga colangitis, entonces usted le va a generar le va a hacer una esfinterotomía, le saca el cálculo porque tiene que controlar ese foco infeccioso en caso de que tenga colangitis. ¿Listo? De resto, por lo general, si el paciente no está, o digamos que no se está descompensando y usted sabe que no está descompensando por esa parte de la vía biliar, no se hace de rutina y no se debería utilizar. Que es muy importante, usted dice, profe, pero si la causa es cálculos de la vía biliar, y esa es la principal causa. Y los cálculos de la vía biliar normalmente se manejan con una CEPRE. ¿Por qué en la pancreatitis no es de rutina una CEPRE? Que es una pregunta que cualquiera de ustedes puede tener en este momento. Entonces, en caso tal de que se la estén haciendo, es importante tener en cuenta que la mayor tasa de, o sea, he visto que la mayor posibilidad de que un cálculo te haga una pancreatitis cuando son pequeños cálculos que generan una oclusión transitoria de la vía biliar. Entonces, muchas veces cuando van y le hacen la CEPRE, se blanquean porque ya no hay cálculo. El cálculo ocluyó, inflamó, igual siguió teniendo pues como toda esa presión que está produciendo la vía biliar, que está produciendo ese líquido pancreático, y salió, y el cálculo ya se fue, y usted nunca lo descubrió. ¿Listo? Entonces, no es una condición sine qua non para definir que la causa son cálculos de la vía biliar, que se vea el cálculo en la vía biliar. ¿Listo? No es igual que con la colangitis ni con la coleocolitiasis. Es el diagnóstico en pancreatitis para usted definir que la etiología de la vía biliar es, primero, que no sea pues alcohólico, pues eso normalmente uno puede encontrar con el paciente alcohólico, y segundo, que se vean cálculos en la vesícula. Entonces usted ve cálculos en la vesícula y se dice, uy, sí, lo más probable es que sea pancreatitis por el litiasis. ¿Listo? Si el paciente desarrolla una pancreatitis necrotizante, entonces eso también cambió. Hay una, hay un esquema de manejo que se llama el Step-Up Approach. El Step-Up Approach se da cuando se da esa pancreatitis necrotizante generalmente sobreinfectada, en la cual usted primero intenta ser lo más conservador posible. Si no logra mejorar con el manejo conservador de ese paciente con una pancreatitis necrotizante sobreinfectada, entonces usted va a hacer un drenaje y tiene dos formas de hacer el drenaje. Hacerlo percutáneo, que no es lo ideal, y la mejor estrategia de drenaje es hacerlo a través del estómago. ¿Listo? Es un drenaje transgástrico que se coloca una cosa un catéter de aposición, que es tunelizar entre el estómago y esa colección, y por ahí se hace una necrosectomía y se debrida. Si por algún motivo no es posible, entonces ya hay técnicas quirúrgicas para hacerlo. Hay una cosa que se llama un BART o una necrosectomía retroperitoneal mínimamente video asistida, perdón, en la cual usted va a hacer una incisión mucho más posterior sin entrar a la cavidad peritoneal para evitar el riesgo de fístulas, drenar y resolver pues como esa colección. ¿Listo? Hay otros tipos de pancreatitis aguda, chicos, que pues no son tan frecuentes, pero es importante que los tengan presentes. El de los triglicéridos que les dije. Normalmente cuando usted encuentra a sus pacientes con hipertrigliceridemia van a requerir un manejo diferente, van a requerir heparinas, van a requerir insulinas en el manejo, que eso no es de rutina. Los pacientes con hipercalcemia, también se ha visto que la pancreatitis pues, puede ser por hipercalcemia. El mecanismo fisiopatológico de esa pancreatitis por hipercalcemia es diferente, no es pues como la misma del otro que estamos hablando. Y lo que pasa es que hay digamos así, un daño del acino dado por mecanismos de ingreso del calcio a esas células acinares y puede llevar a una activación prematura de las enzimas pancreáticas del tripsinógeno, convertirlo en tripsina y generar toda la inflamación, pero no es frecuente. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos no es que a todos los pacientes vamos a hacer todo, usted empieza, que encuentra las primeras causas que son cálculos, si alcohólica o medicamentos, y con los medicamentos sí les voy a decir que tengan mucho cuidado porque es muy frecuente que la gente diga, no, es que hay un montón de medicamentos asociados a la pancreatitis, y sí, son muchísimos, pero el hecho de que, por ejemplo, nuestra paciente del caso clínico haya tomado los sartán
el losartán está dentro de los medicamentos que se implica por la pancreatitis, no los debe hacer a ustedes pensar que esa es la causa de la pancreatitis en esta paciente. Dicen que para usted configurar una etiología por medicamentos, tiene que ser un medicamento que haya iniciado recientemente, ¿sí? En las últimas 2 a 4 semanas. Usted empezó a tomar amiodarona o empezó a tomar carbamazepinas, losartán y desarrolló la pancreatitis. Entonces usted lo suspende y con la suspensión del medicamento el paciente va a mejorar. Y después había una cosa que se llamaba un ensayo de reexposición, era que el paciente volvía a tomarla y le volvía a dar pancreatitis y decía, listo, eso fue. Ya, no nos compliquemos más la vida, pero pues generalmente pues yo no he visto todavía una pancreatitis por medicamentos en mi práctica clínica. Eso creo es todo lo que tenía para contarles del enfoque del paciente con pancreatitis. ¿Tienen alguna duda? Sé que fue un seminario largo, pero espero que les haya servido bastante. Bueno, lo del antibiótico. Entonces, hay unos antibióticos que son específicos, que tienen, digamos así, una buena penetrancia en el tejido pancreático y un buen espectro. En ocasiones, la mayoría de las veces, la piperacina tazobactam se puede utilizar, tiene un rendimiento bueno, no es la que más penetra el tejido pancreático, pero se utiliza. El otro que tiene un buen rendimiento en tejido pancreático, espérame, te digo cuál es. Las quinolonas. Las quinolonas tienen una buena penetrancia, pues, pero también hay una alta tasa de resistencia. Y el metronidazol. Lo ideal es que cuando usted tenga la colección sobreinfectada y la puede obtener un cultivo, que esa es otra de las formas de obtener el diagnóstico, con eso dirija la terapia antibiótica. Pero entonces, generalmente son piperactam, que tiene buen espectro, una penetrancia intermedia, las quinolonas, que tienen una buena penetrancia, pero pues ahí hay que mirar según la tasa de resistencia local, y pues el metronidazol también tiene una buena penetrancia ahí al tejido pancreático. ¿Alguna otra duda? Yo por acá el chat, si hay algo por acá. Bueno, creo que no. Bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante cualquier cosa. Igual, ya saben, yo estoy en el grupo. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que les surja, no solamente de este tema, sino en general de cualquier cosa de cirugía general, ya saben que con mucho gusto ahí estoy disponible en la medida de lo posible. Y nada, espero que les haya servido bastante y muchos éxitos. Bueno, entonces, sin más preguntas, daríamos por finalizada pues, la charla del doctor. Mil gracias, la charla estuvo demasiado buena y esperamos tenerlo pues por alguna otra ocasión. Sin A la orden, preguntas, pues muchachos. acabamos. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Que les vaya muy bien, chicos. Chao. Gracias, Doc. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente, chao.